A ver, el enlace metálico, os lo explico un poco sencillo. Es una red cristalina de cationes. Todos los átomos del metal han perdido los electrones de valencia. Pero no perdidos, sino que los aportan a una especie de nube o mar de electrones para estabilizar. Por eso os pongo ahí, electrones deslocalizados, que no pertenecen a un átomo en concreto. Este catión ha perdido N electrones. Este también. Pero no es que los pierdas, sino son electrones que están moviéndose entre la estructura cristalina, estabilizándola. ¿Por qué? Porque tanta carga positiva tan pegada, eso tiende a repelerse mucho. Bueno, si pensamos en ese tipo de estructura de un metal, ¿qué propiedades tienen los metales? Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Tienen brillo metálico. El brillo metálico es esos electrones que se mueven tanto. Cuando una parte de metal se oxida, pues esa oxidación está interrumpiendo ese movimiento de electrones y pierde el brillo. Pero conforme volvéis a cortar metal, veréis que brilla. ¿Por qué? Por esa enorme cantidad de electrones que están moviéndose sin cesar. Conducen muy bien. ¿Por qué conducen muy bien? Según esa estructura, hay muchísimos electrones con mucha movilidad. Luego van a conducir muy bien tanto la electricidad como el calor. Son lo que se denomina maleables que se pueden hacer láminas finísimas. Si tenéis esa estructura tridimensional y pensáis, yo podría, digamos, arrancar una capa sobre otra, ejerciendo una tracción y formar una fila, una capa muy fina de ese propio metal. Os recuerdo que en el experimento de Rutherford, ¿qué usó? Pues usó pan de oro. ¿Eso por qué es? Es un metal que se puede hacer una capa finísima. Más, son dúctiles. ¿Qué significa dúctiles? Que se pueden hacer hilos finísimos. Si tenéis una de esas capas, hacer un hilo también es muy sencillo de hacer. Y ese hilo extraordinariamente fino, mucho más de lo que pensáis. Insolubles en disolventes orgánicos. Si echáis un metal en un disolvente orgánico, queda ahí sin disolverse nunca. Insolubles en agua. Pero no todos. ¿Por qué? Porque los alcalinos y alcalino TRO reaccionan con el agua. No es que se disuelvan, sino que incluso reaccionan, explotando. Echáis un trocito de sodio al agua, explota. Lo echáis de potasio, explota más. Y aquí una característica fundamental de los metales es que fundidos, o sea, en estado líquido, yo puedo hacer una aleación en cualquier proporción de metales. De hecho, en el análisis de materiales es importantísima la proporción porque da las propiedades específicas de la aleación que estáis haciendo. Que no penséis que un acero es, todo el acero es igual. Hay miles de aceros. ¿Bien? Vale. Y ahora ya como resumen del tema sería la clasificación de sustancias. Os lo he puesto ahí de compuestos más duros a menos duros y recordando cómo están hechos. Lo más duro que existe son los covalentes atómicos, que os recuerdo que eran una red cristalina que están unidos unos átomos a otros por enlace covalente, que es el más duro que hay. Después, los metales del medio de la tabla. Y cogéis el hierro, el oro,
titanio. ¿Eso qué son? Pues ahí tenéis, es una red cristalina de cationes que la estabilizan los electrones deslocalizados. Siguiente tipo de compuestos que existen por dureza son los compuestos iónicos, que os recuerdo que eran todos sólidos a temperatura ambiente, que era un compuesto iónico, una red cristalina de cationes y aniones. ¿Qué unión hay ahí dentro? Hay una unión de fuerzas eléctricas. Después tendríamos los metales del grupo 1 y 2, que ya hemos visto que son un poco, digamos, con una unión más débil, un poco más diferentes. Y después, ya por dureza, empezarían los covalentes moleculares. Es aquí donde empiezan las moléculas. Todo lo otro son redes cristalinas, es decir, todos sólidos. Estas moléculas ya pueden ser sólidas, líquidas o gases. Dice, son moléculas aisladas que la unión de una molécula a otra, ya vimos ayer que se podía hacer de varias maneras, pero si ahora estoy estudiando que toda la sustancia que tengo ahí es la misma, eso significa que todas las moléculas son iguales. Entonces, si todas las moléculas son iguales, la unión de una molécula a otra puede ser por puentes de hidrógeno o por fuerzas de Van der Waals. Pero las fuerzas de Van der Waals no las tres que vimos ayer. Una molécula a otra molécula idéntica, ¿cómo tiene que ser? Pues si la molécula es polar, será unión de dipolo permanente y dipolo permanente. En cambio, si la molécula es apolar, la unión a la otra molécula polar tiene que ser dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Y qué más existe en la naturaleza? Los gases nobles. ¿Y los gases nobles qué son? También son moléculas, pero monoatómicas. También aisladas, y la unión de una molécula a otra, ¿qué será? Son solo fuerzas de Van der Waals. ¿Cómo son esas moléculas? Son apolares. Pues por fuerzas de Van der Waals, el tipo dipolo instantáneo, dipolo inducido que vimos ayer.